comprenderlo. Y como les dije, en el sílabo que está al acceso de ustedes, ustedes pueden verificar todos los contenidos que se va a trabajar durante el ciclo. Está también la evaluación en los cuatro primeras, a ver, las 8 semanas. En la octava se hace la prueba, en la número 16 se hace la otra prueba y cada semana ustedes se van evaluando. Cada trabajo vale 2 puntos. Entonces, yo sí les pido que pongan mucha atención porque ustedes mismos se ganan la nota. Yo toda la vida he tenido excelentes alumnos, así que siempre mis alumnos sacan buena nota. Así que yo espero que lo mismo sea con este curso que estamos ahora trabajando, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a ver precisamente es la sintaxis de las oraciones y el léxico. Natividad, ¿puede ayudarme leyendo esta diapositiva, por favor? Sí, licenciada. Sintaxis oracional. La sintaxis oracional se refiere al conjunto de reglas y estructuras que gobiernan la formación de oraciones en un idioma determinado. Estas reglas determinan cómo se organizan las palabras y las frases en una oración para transmitir un significado claro y coherente. Exacto. Entonces, miren, muchachos, cuando nosotros hablamos de las oraciones, de las frases, de un texto, todas estas frases, oraciones, textos tienen un orden, ¿no? Normalmente nosotros leemos de izquierda para derecha. Hay lenguas como el árabe que se lee de la derecha para la izquierda. Entonces, nosotros en nuestra lengua tenemos que seguir un orden de las ideas. Las oraciones tienen que tener sentido, de lo contrario no se entiende. A esto del sentido de las oraciones se le llama semántica, que es una rama de la gramática que habla del significado de las palabras. Todas las palabras, muchachos, tienen muchos significados. Por eso es que se habla de que las palabras son polisignificados o también se puede decir polisémicas. Sema es significado. Entonces, por ejemplo, la palabra madre tiene muchos significados. ¿Quién me da un significado de madre o con qué palabra podemos relacionar madre? Hable nomás, tranquilo. Muchachos, la palabra madre, ¿qué idea les da a ustedes? ¿Qué otro sustantivo pueden utilizar para decir madre? ¿O qué significa madre? O sea, para mí la palabra madre viene a significar también cuidado, profe. Correcto, Marco Sanabria. Correcto. Marco Sanabria Barragán. Significa cuidado. ¿Qué más puede significar la palabra madre? Amor. Amor, exacto. ¿Qué otra palabra? Maternidad. Maternidad, correcto. ¿Saben qué estamos haciendo este momento? Estamos nosotros creando lo que se llama el campo semántico de una palabra. Quiere decir, todos los semas, todos los significados que tienen una palabra. Por ejemplo, cuando a veces yo escuchaba, ¿no? Que se utiliza a veces las palabras también para elogiar y también se utilizan para insultar. Como sabemos, se utiliza para muchas cosas el lenguaje. Yo recuerdo que alguna persona pensaba que ofendía a los policías diciéndoles chapas. ¿Y qué cosa es una chapa, muchachos? Una protección. Una protección. La chapa es una protección, la chapa es una seguridad de la puerta. Entonces yo cuando la gente con mala voluntad a veces quieren decir estos chapas, digo chapa es seguridad. Entonces piensa usted que está insultando y al final está diciendo simplemente que es una profesión que trabaja con la seguridad. Entonces miren, las palabras, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que significan en general y otra cosa es la interpretación que les damos a las palabras. La interpretación que les damos a las palabras. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de que también las palabras significan una cosa en una sociedad y en otra sociedad pueden significar otra cosa. Por ejemplo, la palabra caballo. Si nosotros le decimos a una persona aquí en el Ecuador, este es un caballo, ¿qué podrá significar? Que es Un animal. un animal, ¿no? O que es bruto, o que es tosco, ¿qué cosas podemos relacionar? Pero, por ejemplo, en Cuba, muchachos, decir que una persona es un caballo
significa que esa persona es muy buena en lo que él hace, que es una persona como una autoridad. Por ejemplo, decir que una persona es un caballo en la oratoria, quiere decir que habla muy bien. Que una persona es un caballo estudiando, quiere decir que estudia bastante. Entonces, miren cómo las palabras en un lugar y en otro lugar significan cosas diferentes. Es por eso es que se habla de los significados de acuerdo a las culturas, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, miren, en Cuba, ¿y por qué pongo los ejemplos de Cuba? Porque yo estudié ahí, 8 años viví en Cuba. La palabra guagua significa bus. Y aquí en el Ecuador, la palabra guagua, ¿qué significa? Bebé. Bebé, Niño. niño. Ajá. Niño. Entonces me contaba, miren esta anécdota sobre lo que significan las palabras en una sociedad y en otra, en una cultura y otra. Me contaba un profesor cubano que estaba aquí, que está aquí en el Ecuador, estaba en la parada de buses frente al Verbo Divino. Y al lado de él estaba una señora con una niña de la mano. Y le llaman por teléfono a este profesor cubano y le dicen que cómo está, que no es que algo que le han estado preguntando y dónde está. Y él dice, estoy aquí en la parada esperando coger la guagua. ¿Qué interpretó la mamá que tenía una niña en la mano? Un bebé. Que era un secuestrador. Estaba en el teléfono hablando solo y la niña está al lado con su mamá y dice, ay, sí, ¿qué tal? Sí, ¿no? ¿Qué haces? Le pregunta por teléfono el otro, ¿no? Y él dice, estoy aquí en la parada esperando coger la guagua. Quiere decir, esperando para robarme a la niña. Y la señora se asusta y coge a la niña y se va de ese lugar y llama a un policía y le dice que este ha querido secuestrarle a la guagua. Y cuando viene el policía le dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Dice él, ¿qué pasa? Dice, no, usted ha dicho que quiere cogerse a la guagua. Dice, yo no quiero cogerme la guagua. Sí, quiere cogerse a la niña. Dice, no, yo quiero coger la guagua, el bus. Yo no quiero cogerle a la niña que está ahí, llevarme secuestrada. Entonces, miren las palabras cómo significan una cosa en un lugar y otra cosa en otro lugar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A esto se le llama diferencias culturales del significado de las palabras. Entonces, hay que poner siempre mucha atención. Cuando nosotros hablamos de las oraciones, de las frases, de lo que significan las frases, nosotros tenemos diferentes tipos de oraciones. Estas cosas ustedes ya estudiaron cuando estaban en el colegio. Tenemos oraciones enunciativas, desiderativas, interrogativas, dubitativas, exclamativas, imperativas y exhortativas y oraciones de posibilidad. Yo les voy a pedir, hagan una captura si pueden de esto, porque en la próxima clase les voy a preguntar qué es cada una de estas. ¿Ok? De todas maneras, yo también voy a hacer una captura y les voy a pasar. Ya hicimos grupo de WhatsApp, ya estoy en un grupo de WhatsApp. Sí, está creado. Redacción académica. Aquí está. Les acabo de pasar, muchachos, estos tipos de oraciones. ¿Ok? Aquí. ¿Ya? Tipos de oraciones. Ustedes tienen ahí el celular, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? A ver, ¿quién me busca por ahí, por ejemplo? ¿Quién me busca? ¿Qué es una oración dubitativa? Busquen, muchachos, ¿qué es esto? Una oración dubitativa, ¿qué es? Y me leen. Es aquella que expresa duda, incertidumbre o posibilidad. Ya, correcto. Dubitativa, ¿no? Duda. Acuérdense siempre. Posibilidad, una duda. ¿Será que esto va a pasar? Es una oración dubitativa, porque estoy preguntando, ¿no? Entonces son oraciones que permiten esta posibilidad de que la persona manifieste una dualidad, quiere saber sobre qué posibilidad hay de, etcétera. Una oración exclamativa, ¿qué será, muchachos?
Exclamar. Cuando yo digo, uy, qué susto, ¿qué estoy haciendo? Expresando una emoción. Una emoción, un susto, ¿no? Y las Una exclamativas son esas. Diga. Alguien estaba leyendo. La exclamativa, muchachos. Exclama, expresa con énfasis una... También puede ser que se, también puede ser licenciada de pronto que expresa asombro, satisfacción, Exacto, rabia también. exacto, ¿no? Por ejemplo, uno dice, ¿qué te pasa? O qué felicidad también por el lado positivo, etcétera. Entonces son exclamaciones, expresiones de emoción que salen. Cuando nosotros decimos que estamos frente a una oración imperativa, ¿qué será? ¿Qué es un imperativo? Yo digo, por ejemplo, es un imperativo en este momento en el Ecuador que todos nos unamos. ¿Qué significa imperativo? Dar órdenes. Correcto, es una orden, es algo que tiene que ser de ley, que no puede ser postergado. ¿Ok? Correcto. Nosotros decimos una oración de posibilidad. Les voy a dar un ejemplo. Si llueve, llevo el paraguas. Si no llueve, no lo llevo. Esa oración es de posibilidad. Quiere decir, si llueve, si pasa tal cosa va a darse. Si no pasa, tal cosa es el efecto. Entonces, también podría ser como una oración de causa-efecto, ¿no? Si esto, siempre la expresión sí aparece en este tipo de oraciones. Enunciativas son las oraciones que vamos diciendo que son todas las que enuncian, las que dicen, las que presentan un discurso. Todos utilizamos las oraciones enunciativas cuando conversamos, porque estamos diciendo nuestro pensamiento, estamos expresando nuestras ideas. ¿Qué será una oración desiderativa? Muchachos, busquen. Una oración desiderativa, muchachos, busquen ahí. Tal vez, o sea, puede que esté mal, pero no tiene que ver algo con los derivados. A ver, dígame, hijo. A ver, ya le digo un ejemplo, pero más o menos con los derivados. Es una forma verbal que se utiliza para expresar deseos o peticiones. Exacto. Deseo, petición. A ver, Orlando, entonces dígame un ejemplo de un deseo, de una petición, un pedido que usted hace. Ejemplo de oración desiderativa. O sea, un ejemplo, cualquier ejemplo. Sí, Deseo que mañana haga sol. ya, por ejemplo. Y podría decirlo así, deseo que mañana haga sol, pero también puedo decir, ojalá mañana haya sol, ¿no? Entonces, expresar un deseo, expresar algo que queremos que acontezca, que pase, es una oración desiderativa, ¿no? Las interrogativas, como todos sabemos, son preguntas que utilizamos en el día a día, ¿no? Y cuando hay una pregunta, normalmente hay una respuesta. Por tanto, siempre que se habla de oraciones interrogativas, hay un emisor y hay un receptor. Hay este intercambio de información, hay la pregunta y hay la respuesta que estoy esperando. El léxico es el conjunto de palabras que nosotros utilizamos, muchachos, en el día a día. ¿Cuándo será? Les pregunto y me responden, por favor. ¿Cuándo será que tenemos más léxico? ¿De qué forma cultivamos tener más palabras en nuestro vocabulario? ¿Haciendo qué? Leyendo. Correcto, Judith. Leyendo. Muchachos, la lectura es fundamental para enriquecer nuestro lenguaje, para tener más palabras, para poder conversar, para tener sinónimos. ¿Qué son palabras sinónimas? Que se escriben diferente, Igual, pero tienen el similares. mismo significado. Sí, igual significado. Lo que ustedes decían hace poco, estaban hablando de madre, protección, madre, maternidad, madre, ayuda, no sé qué. Son palabras que complementan el concepto de madre, pero madre y maternidad son prácticamente sinónimas porque se refiere a la misma situación, a la madre, ¿no? Ya apoyo, ayuda, no sé qué, nosotros interpretamos que tiene que ver con madre, pero no son sinónimas directamente, ¿no? Entonces, el léxico puede ser formal y puede ser informal.
¿Dónde utilizamos nosotros un léxico formal? Más cuidado, que tenemos atención con lo que decimos, no soltamos la lengua, no decimos mala palabra. ¿Dónde utilizamos léxico formal? En una cátedra. Cuando estamos dando un discurso. En la cátedra, dando un discurso correcto, en el trabajo, ¿no? Un lenguaje formal. Yo me imagino que el compañero guardia López Cadena Santiago utiliza un lenguaje más formal cuando habla con los jefes y un lenguaje más informal cuando habla con los compañeros. Por ejemplo, ustedes ahora en la clase conmigo, y si nos encontramos en un lugar y hablamos, por más que no seamos amigos y todo, pero utilizamos un lenguaje formal. En cuanto que, sí, en cuanto que si se encuentran solo ustedes, ya es un lenguaje más informal, incluso por ahí puede aparecer, ojalá no, pero una mala palabra, unos chistes medio picantes, una cosa extraña. ¿Por qué? Porque estamos en grupo, estamos en familia, estamos entre amigos, ¿no? Yo cuando estoy en la cátedra, en la universidad, o estoy en una reunión, o estoy un lenguaje más formal, pero cuando estoy con mis compañeras de la promoción mía del colegio, yo soy más informal, más tranquila, más descontraída. ¿Por qué? Porque la situación exige que nos relajemos y que utilicemos un lenguaje más informal. Entonces, el lenguaje informal y formal depende mucho de las situaciones comunicativas. Aquí tenemos el léxico. ¿Qué es el léxico? El léxico se refiere al conjunto de palabras y términos que existen en una lengua. Y la semántica, miren muchachos, acá abajo, la semántica analiza los aspectos del significado, los semas que les digo de las palabras. Por ejemplo, la palabra barco. ¿Qué sema? ¿Qué otra palabra puedo relacionar con barco? Mar. Ya, mar, correcto. Díganme más otra palabra que yo puedo relacionar con barco. Tripulación. Tripulación, correcto. Barco. Otra Vela. palabra. Lealtad. Lealtad dice. Lealtad. ¿Por qué lealtad? ¿Por qué, mijo, relacionaríamos? Porque en el caso de, hablando de barcos, yo me refiero a las historias de piratas, dicen, entonces tienen que ser, cuando dan su palabra de unirse a esa tripulación, se quedan ahí hasta la muerte, dice. Ya, correcto. Y además ustedes saben, ¿no? Hay un dictado para los capitanes de los barcos. Cuando se hunde un barco, ¿quién es el último que sale? Capitán. Capitán. El capitán, el capitán. Por eso recuerden la película del Titanic, ¿no? Que es basada en hechos reales. El capitán se quedó a morir con su barco. Entonces ahí puede ser la interpretación que está haciendo el compañero, la interpretación semántica, el significado de que el barco puede tener en determinado contexto esta significación de lealtad, ¿no? Barco, yo pienso en marineros, barco, yo pienso en sirenas, ¿no? Y usted puede decir, pero ¿por qué la sirena? Porque la sirena, que es un ser mitológico, está relacionado a los mares. Y hay muchas leyendas de sirenas, de los marineros, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, miren, el barco, el mar, las sirenas, la lealtad, todo salió de una palabra. Eso significa el campo semántico, todo lo que podemos nosotros sacar desde una palabra. Los tipos de léxico, tipos de palabras que utilizamos, muchachos. El léxico activo es el léxico, las palabras que utilizamos todos los días, que son muy empleadas, que se le ocupa en cualquier lugar y que dan mayor uso de la lengua. Las palabras que más utilizamos todos los días, por ejemplo, palabras relacionadas con la comida, con la ropa, con el estudio, con la vida cotidiana de la casa, etcétera. Ya. En cambio, palabras que utilizamos de vez en cuando son palabras técnicas. ¿Por qué las utilizamos? ¿Dónde? ¿En la casa o en la universidad? En la universidad. En la universidad. Si yo fuera abogada, lógicamente con mis hijos no voy a hablar aquí en la casa de juicios, ni de artículos, ni de cláusulas. Pero si soy abogada y trabajo en la universidad, en la Facultad de Derecho, hablaré de esas palabras que son propias nuestras de los abogados, si yo fuese abogada, ¿no? El léxico pasivo es un léxico, es un conjunto de palabras que se utiliza poco, que no es del diario vivir. La jerga, muchachos,
la jerga se trata de léxico especializado de determinadas comunidades. Por ejemplo, la jerga de los arquitectos, la jerga de los músicos, la jerga de los militares, ¿no? Por ejemplo, los militares, los policías, si no me equivoco, puedo estar equivocada, utilizan la expresión 3 y algo más, 2 números para decir buenas tardes, 7 cordiales, algo así. Como Entonces, códigos. 7-3 cordiales. Como 7-3 códigos. cordiales. ¿Sí? Así es, 7-3 cordiales. Eso, Son 7-3 códigos. cordiales es como un código que significa es. que se saludan, ¿no es cierto? Ujú. Ya, pero eso yo no sabía. Entonces yo cuando me contó un policía que eso era saludo, ahora yo sí sé que es 7-3 cordiales. Pero si yo oigo a 2 gentes saludando y se dicen 7-3 cordiales y no están con uniforme, yo digo, estos tienen algún problema en la cabeza. Pero yo digo, sí, estos tienen este código. Y hoy subí a un taxi donde un taxista por la radio le decía al otro taxista 7-3 cordiales. Y yo me reía porque digo, entonces no es solo de los policías, sino que estos también hablan en código, ¿no? Y los códigos que utilizan las personas para comunicarse. La jerga tiene que ver mucho, muchachos, con mi profesión, con la gente con la que yo hablo de determinadas palabras. Por ejemplo, entre los médicos hablan de apendicitis, de estetoscopio, de cirugía vascular, etcétera. Palabras propias de su área. Entre enfermeros, otras palabras. Entre arquitectos, otras palabras. Esa es la jerga de cada grupo. También podemos llamarle a esa jerga, le podemos llamar metalenguaje. Quiere decir, es un tipo de lenguaje que se habla porque somos de la misma profesión. Los chefs, por ejemplo, de cocina, utilizan determinadas palabras que yo no entiendo, me quedo en el aire. Entonces, cuando hablan esas palabras muy propias de su grupo, se les llama jergas o metalenguaje. Aquí tenemos tipos de léxicos. Léxico general. El léxico general serán las palabras que habla quienes, muchachos. Mire, con las manos les estoy haciendo. O sea, todos. Todos, correcto, Fabricio. Todos hablamos. El léxico general es el español que se habla en todo el mundo y que todo el mundo entiende, ¿no? En las palabras en español que todos entienden. Léxico técnico serán las palabras, como su nombre dice, técnicas que se relacionan con profesiones muy técnicas, con áreas tecnológicas, etcétera. El léxico científico, ¿dónde se ocupará? En los artículos científicos. Correcto. Los artículos científicos en las universidades, los grupos de investigación, etcétera, porque tiene que ver con ciencia, todas las diferentes ciencias, ¿no? Léxico jurídico, ¿quién ocupará, muchachos? Los abogados. Los abogados, correcto, Ricardo. El léxico coloquial son las palabras que utilizamos todos los días en las conversaciones diarias, normales, naturales que tenemos con nuestros amigos, con los vecinos, etcétera. Lenguaje coloquial, cotidiano, diario. Lenguaje o léxico literario, muchachos. ¿Dónde encontraremos el léxico literario? Palabras literarias. En libros, en la literatura. En los libros, correcto, la literatura, en la poesía, en la prosa, en las novelas escritas de las famosas obras, etcétera, ¿no? El Quijote de la Mancha, Romeo y Julieta, eso es léxico literario, ¿no? Léxico regional. Costa, En diferentes sierra. ámbitos. Correcto. Ahí Lo tiene que está ver la diciendo jerga, Yudit, ¿y ¿verdad? quién más? Ahí ¿Quién tiene más? que ver mucho la jerga. Tiene que ver, sí. La jerga tiene que ver, en parte también, muchachos, las cuestiones, como nos decía Judith, de zonas, ¿no? Lo que les decía, en Cuba, guagua es el bus. En Bolívar, en Ecuador, guagua es el niño, ¿no? Son los niños pequeños. En Cuba, si yo le digo, ya voy Luigi, si yo le digo a alguien, aquí en el Ecuador le digo, espérame un ratito, es un tiempo pequeño. Pero si en Cuba yo digo, espérame un ratito, significa que me voy a demorar mucho y por tanto nadie me espera. Luigi, dígame. Claro, por ejemplo, licenciada, aquí mismo se puede utilizar ese léxico regional. Por ejemplo, en la sierra, en la costa, en la Amazonía, en la región Exacto, insular mismo. Tenemos exacto. diferentes léxicos Sí, que utilizamos. léxicos diferentes, palabras muy propias. Por ejemplo, en el oriente, el maito, yo no sabía lo que era maito hasta que me explicaron, pero ahora yo ya sé, ¿no?
pero el maito es esa hoja que envuelve a la tilapia y es una comida muy tradicional. Entonces, miren, yo les decía, el chihuil, por ejemplo, es muy de Bolívar, pero si usted va a otro lugar y les dice chihuil, no entienden qué es. Entonces, son palabras que son parte de las regiones, de las zonas, y que solamente cuando se pregunta ya se llega a saber. De lo contrario, desconocemos porque pertenecen mucho a determinados espacios. El léxico dialectal tiene que ver con los dialectos. El dialecto es la forma de hablar una lengua. Por ejemplo, en el Ecuador es el mejor dialecto, el que dicen que es el mejor hablado, el español mejor hablado en el Ecuador se dice que es el de Loja, porque pronuncian muy bien todas las letras. En cuanto que el dialecto cuencano se caracteriza por ¿qué? Medio cantado. Medio cantado, medio bailado, ¿no es cierto? En el lenguaje, en el dialecto de la costa, no se pronuncia mucho las R. ¿Ah? Arrastran mucho la R, digo, en la costa, en la sierra. En la sierra, por ejemplo, decimos el carro, el perro, ¿no? En la costa el perro, el carro. En la sierra decimos, los niños cantan. En la costa dicen, los niños cantan, ¿no? Puede ser que no pronuncien la S o que digan los niños, también la aspiración de la S. Entonces, estos son dialectos, son formas de hablar un mismo idioma. El español de España es un dialecto del español. Por ejemplo, el español de España dice el corazón, mi corazón, y nosotros decimos mi corazón. Entonces, es la misma palabra, sino que se diferencia porque uno pertenece a un dialecto y otro a otro dialecto.